Bienvenidos. Vamos a ver la serie de problemas número 1, los problemas 5 y 7. Antes de empezar, quería hacer una aclaración. Nosotros no podemos saber exactamente la energía que tiene un sistema. Sí podemos conocer los cambios o variaciones. Y los cambios de variaciones de un sistema, la energía de un sistema, se da a través de los flujos de calor y de trabajo. Entonces, los cambios de energía, como está representada acá, eso pueden ser los cambios de la energía interna, el cambio de la energía cinética y el cambio de la energía potencial. Entonces, estos cambios de energía, estas variaciones de energía en forma diferencial, como son propiedades del sistema, se escriben como diferencial de E. La energía interna es propia del sistema y depende de las interacciones tanto entre los átomos, las partículas subatómicas, interacciones moleculares, movimientos de las partículas, etc. Pero nosotros lo único que podemos saber del sistema son cuando cambia la energía, pero nunca podemos saber exactamente qué energía tenía. Si yo tengo un sistema como este, que es una porción del universo que decido estudiar, los límites del sistema o los bordes del sistema los defino yo. Y cuando defino los bordes, los veo atravesar a calor y a trabajo los bordes del sistema. El calor lo voy a representar con la letra Q, el trabajo lo voy a representar con la letra W. Que tienen unidades de energía, tanto calor como trabajo, y utilizamos la convención egoísta. ¿Qué quiere decir? Que a mí me interesa que el sistema nos dé trabajo. Entonces, cuando entrego calor al sistema, que es positivo, el trabajo que sale también es positivo. Entonces, calor positivo, trabajo que sale positivo. Calor que sale es negativo, trabajo que entra es negativo. A veces uno puede dividir tanto a la energía interna, a la cinética y a la potencial por la masa. Entonces tendría la energía específica, chiquitita, minúscula. Lo mismo la energía interna lo divido por la masa. El calor y trabajo también podría dividirlo por la masa y tendría el calor chiquito y el trabajo chiquito. También podríamos encontrarnos con el calor por un lapso de tiempo, entonces podemos lo que se llama la tasa de transferencia de calor o el calor puntito o el calor por unidad de tiempo, calor puntito, trabajo puntito, lo mismo, kilojoules sobre segundo serían su unidad que el kilowatt. La diferencia de calor y trabajo muchas veces no es muy clara. En general podemos decir que trabajo es una transferencia de energía organizada que se utiliza para levantar un peso. Y el calor es desorganizado y resulta de una actividad molecular y no es útil directamente para levantar un peso. En general, la transferencia de calor involucra un desequilibrio térmico y el trabajo involucra un desequilibrio de tipo mecánico. Calor y trabajo solamente los puedo ver cuando atraviesa la frontera de mi sistema. Y los límites del sistema, como yo les comenté recién, los elijo yo. Entonces, si yo eligiera de límites todo esto, por ejemplo, no vería el calor y trabajo. Esto podría ser una lata mirada de frente, por ejemplo. Calor y trabajo son fenómenos de borde, de límite, de superficie, se evidencian en las fronteras de los sistemas, son generalmente fenómenos transitorios, cuando se alcanza el equilibrio cesa la transferencia, son fenómenos de trayectoria, no dependen del estado sino del camino recorrido. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en el lenguaje coloquial. Si tenemos que levantar un peso 9 pisos, y lo tenemos que hacer en escalera o tenemos la alternativa de un ascensor, vamos a decir, obviamente me da menos trabajo subirlo por el ascensor. Lo mismo pasa en termodinámica. Algo que da más trabajo cuando depende de la trayectoria, ¿no? Cuanto más trayectoria tenga, más trabajo da. A la termodinámica le interesan los sistemas termoelásticos, aquellos que sufren una variación apreciable de volumen como consecuencia de un cambio de temperatura
o de presión. Antes de ver cómo podemos calcular la energía interna de un gas ideal, porque en esta guía solamente vemos gases ideales, vamos a entender qué es el calor específico. El calor específico es el calor dividido la masa cuando cambia 1 grado centígrado su temperatura. Podemos tener un calor específico a volumen constante o un calor específico a presión constante. Aquí tenemos dos recipientes. Un recipiente que es a volumen constante, podría ser una lata, y otro recipiente que tiene un émbolo o pistón, que genera una presión constante al gas que está encerrado aquí adentro. Entonces, en los dos recipientes tengo 1 kilo de gas ideal. Voy a aumentar 1 grado centígrado la temperatura. 1 grado centígrado puedo utilizar 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin, porque las escalas, las dos, son centígradas. Y comienzo con el mismo volumen, obviamente, y la misma presión. Y entonces, yo necesito para calentar, aumentarle 1 grado centígrado, necesito calentar. Y voy a necesitar más energía cuando tengo un pistón. Porque va a tener que subir el émbolo, obviamente, porque una parte de la energía se va a utilizar para desplazar el émbolo. Entonces, la energía que necesité a volumen constante es más chica que a presión constante. Se ve, entonces es el calor específico a volumen constante porque es dividido la masa con respecto al aumento de temperatura diferencial de T, y Cp es el calor específico a presión constante con el aumento de la temperatura. Tanto las unidades de Cb como Cp son kilojoule, kilogramo, grado Celsius o kilojoule, kilogramo, Kelvin. Se interconvierten una en otra, no hace falta hacer cálculos porque en realidad grados Celsius y Kelvin en realidad provienen de una diferencia de temperatura, o sea, grado centígrado. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos calcular la energía interna de un gas ideal. Recordemos que los gases ideales es cualquier sustancia pura que en determinadas condiciones de presión y temperatura se puede comportar como un gas ideal. Y el aire que estamos respirando en este momento tiene características de gas ideal. ¿Cuáles son las características de gas ideal? Cumple la ley de los gases ideales, la primera. Y la segunda, tiene que tener una temperatura mayor a la temperatura crítica y una presión tendiente muy baja o una presión muy baja, o sea, muy baja, la presión crítica, tendiendo a cero. Entonces, si escribimos el primer principio de la termodinámica, en un sistema como la lata que se está calentando a volumen constante, uno puede eliminar, ¿sí?, el trabajo de aquí, y el diferencial de U es igual al diferencial de calor. Fíjense que calor, le pongo un diferencial deformado, ya, porque no es una propiedad. Esto quiere decir que función del camino, de la trayectoria. En cambio, la energía interna sí, el diferencial exacto. Si lo integro a diferencial de U es delta U, o sea, U2 menos U1, pero cuando integro el calor, es calor directamente, no es calor 2 menos calor 1. Esto es muy importante de tener en cuenta. Entonces, si yo escribo la forma diferencial de la energía interna como la derivada parcial de U con respecto a T, a B constante diferencial de T, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a T constante diferencial de B, elegí justamente temperatura y volumen porque en este caso había cambiado la temperatura a volumen constante. Y se me puede eliminar, ¿sí?, el cambio de volumen porque era volumen constante. Esto es parecido a lo que habíamos hecho en la clase pasada para los coeficientes beta y kappa. Entonces, el diferencial de U con respecto a T es nada más y nada menos que esto, el cambio de calor a volumen constante, y que habíamos dicho que era CB. Así que podemos reemplazarlo, diferencial de U es igual a CB diferencial de T. Y si CB es constante o promedio, no cambia mucho con la temperatura, el cambio de energía interna es igual al CB medio T2 menos T1.
Entonces, ahora que sabemos cómo calcular la energía interna de un gas ideal, fácilmente podemos desarrollar el problema número 5. Un sistema aislado y con paredes rígidas contiene dos recipientes separados por un tabique. En uno de ellos hay 0,5 moles de helio, que nos dan Sb, a 100 grados Celsius, y en el otro un mol de oxígeno, que también nos dan Sb, a 0 grados Celsius. Se permite la difusión mutua. ¿Cuál es la temperatura final suponiendo gases ideales? Aquí vamos a ver si la termodinámica nos explica todo esto. Antes de empezar vamos a dibujar el sistema. ¿Cómo es esto de los tabiques? Acá tendríamos un recipiente, acá tenemos el otro, en uno tenemos helio y anotamos, hacemos un esquema, anotamos cuánto tenemos, qué temperatura tenemos, o sea, los datos para el helio y los datos para el oxígeno. Dibujamos estos pelitos que le decimos así cuando algo es adiabático, lo dibujamos. Quiere decir que está aislado, ¿viste? Paredes rígidas significa que no hay pistones, y sistema aislado que aparecen estos pelitos de adiabático, que es en el corte, que no permiten que entre y salga calor. Un adiabático sería un termo, por ejemplo, para tomar el mate, en forma ideal, ¿no? Pero no permite que entre y salga calor. Entonces, en el estado inicial tenemos esta situación. Si se rompe el tabique, desaparece la separación de los gases, inmediatamente se van a mezclar, y esto cuando se mezclen, en realidad va a ser una mezcla donde van a estar los dos mezclados aquí adentro, ¿no? Como está dibujado ahí. Y por lo tanto sabemos que tenemos 1,5 moles totales de los dos gases juntos, pero no sabemos la temperatura final. Para poder resolver esto, tenemos que plantear el primer principio de la termodinámica, que nos dice delta U es igual a calor menos trabajo. Como sabemos que es adiabático, no tenemos calor, se va. Y también sabemos que no tenemos trabajo, porque dijimos que trabajo teníamos que ver algo que se moviera en las paredes, que se viera un movimiento, o que levantara un peso, o algo análogo, y tampoco tenemos en este caso. Así que directamente U final es menos U inicial vale 0. Bueno, entonces, ¿qué resta? Resta en escribir qué es U final. Dijimos que era el U del helio final más el U del oxígeno final. ¿Y qué era U inicial? Que era el U del el helio inicial más el U del oxígeno inicial. Acomodamos los términos de modo que tengamos todo del helio de un lado y todo del oxígeno del otro. Entonces ahora tenemos las diferencias de energías internas del helio y del oxígeno. Ahora, ¿sabemos calcularla? Y sí, si son gases ideales, habíamos visto que era la masa CB delta T. Ahora lo escribimos, masa CB delta T. No tengo la masa, tengo el número de moles. No importa, número de moles CB delta T de cada uno, del helio y del oxígeno. ¿Y ahora qué hacemos? Escribimos, ¿no?, los datos que vamos teniendo. Número de moles del helio lo conocemos, Cb lo conocemos, temperatura inicial la conocemos, número de moles del oxígeno también, Cb del oxígeno también, temperatura del oxígeno también, solo nos resta la temperatura final. Entonces, como la temperatura final es la incógnita, la podemos calcular y ese es el resultado. También hubiese sido posible que perfectamente pudiéramos poner las temperaturas en grados Kelvin y también hubiese dado el resultado, pero en grados Kelvin. Porque como es una diferencia de temperatura, es válido escribirlo con Celsius o con Kelvin. Bueno, les dejo esto para leer un poquito, para analizar. Y esto también, algunas preguntas para que se puedan hacer. Y como trabajo les había contado que consistía en una fuerza resistente que se opone a un movimiento en una determinada trayectoria. Y también habíamos contado que trabajo teníamos que ver algo que se mueva. Si no hay movimiento no hay trabajo, ¿no? Y
En el sentido cotidiano de las palabras, cualquier actividad que requiera un esfuerzo muscular es un trabajo. Veamos, por ejemplo, cómo es la ecuación del trabajo. El trabajo, que tenía el diferencial deformado, es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si yo lo integro, el trabajo es igual a la integral de fuerza por desplazamiento. Y podría decir, multiplicar y dividir por área, total, no le va a cambiar nada a la ecuación. Fuerza sobre área es presión. Y área por diferencial de desplazamiento es diferencial de volumen. Entonces el trabajo es la integral de la presión diferencial de volumen. El trabajo, como les había contado, lo tengo que ver, así como el calor, atravesar las fronteras del sistema. Y tengo que ver un movimiento. Es una de las formas fáciles de reconocer. Aquí tengo el sistema que lo corto por acá. Incluyo esta polea, incluyo este motor, incluyo la batería y corto en C. ¿Qué veo yo? Veo que una soga se levanta y se baja, levanta un peso. Aquí tengo trabajo. Ahora lo corto en B. Cuando lo corto en B, veo que el eje se gira. Entonces veo un movimiento. Ahí trabajo. Ahora lo corto en A. No veo movimiento macroscópicamente, pero sí sé que hay electrones que están fluyendo desde un borne al otro borne de la batería. Entonces aquí hay trabajo. Si veo un cilindro pistón, estos cilindros pistones que habíamos visto como ejemplo, tienen una característica porque uno puede trabajar a presión constante, o sea, mantiene la presión del gas siempre constante. Entonces, estos son cilindro pistón, son los símbolos en un motor que están moviéndose constantemente. Veo trabajo. El trabajo puede ser de expansión o de compresión, por ejemplo, trabajo eléctrico, trabajo de paletas, hay varios. A medida que vamos cursando, lo vamos viendo. Pero lo que vamos a ver hoy, para los gases ideales, vamos a ver el trabajo de expansión y compresión. ¿Qué significa de expansión? El volumen 2, o sea, el volumen final es mayor que el inicial. Eso es expansión. ¿Qué es compresión? El volumen final es más chico que el volumen inicial. Voy para atrás en el diagrama. Es de compresión. Aquí tenemos un diagrama presión-volumen, que es el diagrama que se dice diagrama de Clapeyron o diagrama trabajo directamente, porque el área que queda conformada debajo de un diagrama presión-volumen es el trabajo directamente. Así que estos diagramas presión-volumen son de alto interés que lo resolvamos y que lo entendamos. En un diagrama presión-volumen, aquí está representado esta expansión de un gas ideal. Aquí tengo una condición que tengo un volumen 1, una presión 1. Yo me voy moviendo lentamente hasta alcanzar el volumen 2 con una presión 2 que es mucho más baja. Como el proceso lo hago lentamente, se dice que es cuasi estático y conozco algunos de los puntos del camino, de ir del 1 al 2. Cuando conozco algunos de los puntos, puedo trazar una curva y en la curva, el área bajo la curva es el área. Muchas veces no conozco todos los puntos que hay entre 1 y 2. En esa situación, cuando no puedo conocer el área, entonces no hay trabajo. Hay trabajo, pero no lo puedo calcular. Necesito una función matemática que una los dos estados. Esa función matemática, si el camino es reversible, conozco todos, absolutamente todos los puntos. Entonces el área directamente es el trabajo y está exactamente calculado. Ahora, si conozco algunos puntos, tengo alguna aproximación de cuánto hubiese sido el trabajo. Tenemos varias maneras de calcular, de hacer trabajo de expansión-compresión. Si esa presión constante, bastante sencillo porque la presión se mantiene constante, sale fuera de la integral y nos queda presión volumen 2 menos volumen 1. Si la temperatura es constante, reemplazamos la presión por nRT logaritmo de V2 sobre V1, ¿no? Y nos queda integrar nRT logaritmo de V2 sobre V1 o nRT logaritmo de presión 1 sobre presión 2, reemplazando volumen 2 sobre volumen 1
por presión 1 sobre presión 2. Es la ecuación de Boyle y Mariotte. Y si no tenemos un cambio de volumen, o sea, el volumen es constante, o sea, estoy en una línea vertical con respecto al eje de las abscisas, no tengo área, entonces el trabajo vale 0. O sea, siempre que tenemos el volumen constante, sabemos que el trabajo vale 0. Como el diagrama presión-volumen nos está diciendo que el área bajo la curva es directamente el trabajo, obviamente cuanto más área tenga, más trabajo tengo. Entonces acá hay un ejemplo de distintas formas de hacer distintos caminos para llegar a los mismos estados 1 o 2, por diferentes maneras distintas, y la que más trabajo me da es la que tengo más área bajo la curva. En todos estos 3 trabajos son trabajos de expansión, porque el volumen 2 es mayor al 1. Ahora, si hubiese sido al revés, era trabajo de compresión. Vamos a ver un ejemplo. Este problema es un ciclo termodinámico que se caracteriza porque salgo de un estado, paso por otros estados intermedios y llego al mismo original. O sea, paso del camino del estado 1, paso por un montón de estados, no importa cuáles sean, y vuelvo otra vez al estado 1 original. Dice, un cilindro pistón trabaja en un ciclo con un gas ideal y atómico como fluido de trabajo y ejecuta las siguientes etapas. De 550 a 200 grados Celsius se calienta a volumen constante hasta presión de 800 pascales. A continuación, el gas se expande reversible y adiabáticamente hasta la temperatura de 200 grados Celsius. Finalmente, el gas se comprime isotérmica y irreversiblemente hasta llegar a la presión de 550 pascales. Calcular el calor absorbido en la etapa 1, el trabajo involucrado en el proceso. Entonces, para empezar con este tipo de problemas, recomendamos que hacemos un cuadro como este, donde vamos anotando los estados y las condiciones que tenemos. Como empezamos en el estado 1 de 550 pascales y 200 grados, esas son las condiciones que vamos anotando. Y que se calienta a volumen constante. El calentamiento a volumen constante se llama isocórico. De 2 a 3 se expande de forma reversible y adiabática. Si es adiabática, el calor transferido es 0. El calor es 0. Hasta la temperatura de 200. Y finalmente el gas se comprime isotérmica y reversiblemente hasta llegar a la presión otra vez de 550 pascales, que es la original. Y preguntan el calor absorbido en cada etapa, el trabajo involucrado en el proceso. Yo lo que quiero decirles es que inmediatamente que tengo este cuadro, me conviene hacer un diagrama como este, presión-volumen, y marcar las isotermas. Las isotermas las voy a marcar como la ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle y Mariotte me dice que una isoterma es una hipérbola equilátera como esta que está dibujada acá. Si fuese P por B a la K, P por B a la 1 es igual a una constante, sería 1 es la isoterma. P por B, una constante, isoterma. Ahora, ¿qué pasa si el exponente P por B yo le pongo infinito? O sea, queda P por B a la infinito. Si pongo P por B a la infinito, esto se corre y se estira en forma vertical a las axis, o sea que queda isocórico. Isocórico. No tengo área bajo la curva. Ahora, si matemáticamente P por B a la 0 es una constante, quiere decir que la presión es constante y queda, si el exponente vale 0, nos queda aquí. En esta situación sería isobárico. Isocórico, isobárico. Ahora, si yo tengo un exponente que está entre 1 e infinito, voy a desplazar, es como si tirara de la cuerda, esto se corriera hacia arriba y obviamente al correrse a subir acá, baja de este otro lado
esta se dice que es un exponente que está entre 1 e infinito. Entonces, esta línea es la isoterma hipérbola equilátera. Aquí tenemos la otra hipérbola equilátera. Está bastante dibujarla con un PowerPoint. Decimos que de 1 a 2 era isocórico, de 2 a 3 es adiabático, y adiabático significa sencillamente que tengo un exponente que es igual a Cp sobre Cv. Y como Cp era mayor que Cv, ese exponente es mayor a 1. O sea que era como que se corría la isoterma y se desplaza hacia abajo como les mostré recién. Entonces aquí tenemos, se tira, ¿no? Y se corre, o sea, se desplaza. Ahora entonces, la última parte nos dice que es isotérmico. Entonces vuelvo con la isoterma. Esto es muy importante dibujarlo porque nos ayuda mucho a encontrar todas las condiciones. Empezamos por 1, con su temperatura y su presión. Y como con la ley de los gases, sacamos su volumen específico. 2 tiene el mismo volumen específico y tiene una presión que es conocida, con negro, o sea que nos faltaría la temperatura, la podemos calcular. Y el punto 3 nos falta, o la podemos calcular a través de 1,3 o a través de 2,3. Cualquiera de las alternativas son válidas. Vamos a ver entonces cómo vamos resolviendo. En el punto 2,3, lo que si hacemos a través de la diabática, sabemos que cumple P por B a la gamma igual a una constante. Este exponente dijimos que era Cp sobre Cv y siempre es mayor a 1, por eso era que se corría la hipérbola equilátera de la isoterma, ¿no? Y con esta ecuación podemos despejar y acomodar un poquito reemplazando B2 por ERT2 sobre P2, organizando los términos nos queda esta expresión que es análoga a esta y que nos sirve para calcular cuando tenemos la temperatura y la presión restante. Y ahí podemos sacar con estas ecuaciones y con la de los gases ideales directamente este último punto, teniendo dos estados, el tercero es fácil porque se saca con la ecuación de los gases ideales. Podemos entonces tener completo toda la tabla. Ahora nos preguntaban el calor absorbido y el trabajo involucrado. Entonces tenemos que tener en cuenta qué etapa es cada cosa y qué es lo que está sucediendo. Vamos a la 1,2 que es a volumen constante. Si es a volumen constante sabemos que no tenemos trabajo. Entonces calor es igual a trabajo. ¿Cómo saco calor? Siempre lo voy a sacar a través de la energía interna. Siempre que la energía interna la sé calcular, saco calor. Delta U es igual a calor, directamente. Entonces, como no sé la masa, porque no nos dicen cuánto es un mol, puedo elegir decir que es un mol o un kilo, o directamente dejarlo así como está en específica la energía interna, no pasa nada. Y se expresa en kilojoules sobre kilogramos. El resultado y se terminó. Entonces, delta U es fácil de calcular. Ahora, si es adiabática, ¿qué pasa? No tenemos calor. Entonces, delta U es igual a menos trabajo. Y también, siempre me conviene calcularlo a través de delta U. Y lo calculo fácilmente, se ve T3 menos T2. Y en el último de los pasos es isotérmica. Calor 3,1 es igual a W 3,1. Si esto es así, o sea, calor lo voy a calcular a través del trabajo, porque yo sé que es reversible y cumple la integral de P diferencial de B. Habíamos hablado que la isoterma se calculaba RT logaritmo de B1 sobre B3. Bueno, una vez que tenemos todos los resultados de calor y trabajo, enlistarlos y hacer también un cuadro nos simplifica mucho porque tendríamos que verificar que la suma de todos los calores es igual a la suma de todos los trabajos. Aquí se verificó muy bien y delta U debería dar 0 porque volvemos al estado original. Aquí tenemos dos ciclos. Este ciclo se mueve como en el problema, como en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el trabajo de la sumatoria de todos los trabajos es positiva.
Este ciclo se mueve contrario a las agujas del reloj y la suma de todos los trabajos es negativa. Se dice que este ciclo, donde el trabajo es de saliente, es de potencia, y este ciclo, donde recibe trabajo, es frigorífico. Bueno, muchas gracias.